¿Te gusta el realismo en un juego? ¿RPG medieval? ¿Combate duro? ¿Desarrollo de personaje y progresión lenta? Albion Online es un MMORPG no lineal, Bienvenido a Kingdom Come Deliverance. Warehouse Studios nos trae esta maravillosa y ambiciosa obra de arte, impulsada por el motor CryEngine. Por el aspecto gráfico podríamos pensar que fue desarrollado por Unreal Engine 5, pero la verdad es que este juego fue lanzado desde 2018, y a pesar de que no tuvo la popularidad suficiente, la desarrolladora checa nos entregó una obra de calidad digna del popular monstruo de Bethesda. ¿Qué es Kingdom Come Deliverance? Una aventura realista en todo el esplendor de la palabra, comenzando por el contexto histórico, que te lo voy a tratar de resumir lo mejor que pueda. Es el año 1403, y el reino de Bohemia vive problemas en la corona. Tras la muerte del rey Carlos IV, su hijo Wenceslao IV, quien vive una vida llena de placeres mundanos, es incapaz de sostener el reino. Entonces su hermano, Segismundo, le quita el poder e impone la persecución a quienes apoyen el antiguo reinado. O sea, básicamente una pelea familiar navideña por los terrenos. Esto provoca asaltos en villas y castillos, poniendo en la mira a Scales, un pueblo donde reside nuestro protagonista, Henry, hijo de un prestigioso herrero, quien se ve obligado tras el asedio al abandono de su pueblo para comenzar desde cero, hasta escalar en la pirámide de poder y convertirse en un caballero, mejorar sus habilidades y cobrar venganza a los culpables. Un mundo abierto, con 16 kilómetros cuadrados, paisajes, pueblos y ciudades visualmente imponentes. Encontramos un mapa lleno de vida, alguna salvaje y otra más salvaje. Nuestros recorridos serán maravillosos, ya sea a pie o sobre el lomo de nuestro corcel. Disfrutaremos del placer visual de los bosques, praderas y ríos, acompañados del riguroso trabajo de investigación que el estudio tuvo que hacer para darnos esta precisión histórica que, sin lugar a dudas, permanecerá en nuestra memoria. Realizar un viaje rápido también será posible cuando hayamos desbloqueado ya el punto de viaje al visitarlo por primera vez. Pero no creas que esto será tan instantáneo, porque existirá la probabilidad de que en el camino existan eventos no previstos. Desde encontrarte con un cuerpo hasta asaltos por bandidos o cumanos. Así que no te despegues del teclado o control cuando necesites realizar uno de estos. Un reino vivo. Cada NPC aquí tiene sus propias rutinas de comportamiento. Ir a trabajar, a la taberna, interactúan entre sí y opinarán de Henry a lo largo del juego dependiendo las acciones que este último realice. Esto hace que el sistema de misiones sea uno de los puntos fuertes del juego. Según nuestra toma de decisiones, será cómo se irá desenvolviendo la trama y desbloqueando nuevas tareas y diálogos. Quítale el conflex a ese güey. Habrá que tomar también en cuenta nuestra vestimenta, higiene, habilidad social y el carisma para encajar con los demás personajes, obtener beneficios en el regateo comercial y el poder de persuasión sobre ellos. Sistema de combate. Aquí una de mis partes favoritas. El combate en Kingdom Come se siente distinto a cualquier otro que haya jugado. Es bastante realista, ya que historiadores y expertos en el arte de la guerra de la época estuvieron en el desarrollo del mismo. Existe una gran cantidad de armamento original como espadas cortas, mandobles, mazas, martillos y hachas. Con un complejo sistema de esgrima basado en defensa y ataque direccionado a cabeza, costados superiores y costados inferiores, esto con sus respectivas defensas y bloqueos, así como distintos combos que facilitarán la pelea. El arco no se puede quedar atrás. Al usarlo sentirás una gran satisfacción acertar a un enemigo, ya que dominarlo costará horas de práctica y muchas flechas desperdiciadas. Si bien puedes juntarlas, habrá veces que éstas se camuflarán con el terreno y puede que estén rotas. Los elementos survival que endulzan el juego son el sistema de alimentación y el de la energía, por lo que deberás alimentarte y dormir. Si bien estos no son factores determinantes en que se conviertan en un dolor de cabeza, sí son importantes tenerlos en cuenta y agregarán más inmersión. Podrás crear tus pociones en los bancos de alquimia, reparar tus armas en las ruedas de afilar,
y mejorar con el tiempo estas habilidades, así como la sastrería, cacería, equitación, forzar cerraduras, herboristería, lectura, mantenimiento, robar bolsillos y sigilo. Aún así, con todos estos aspectos increíbles, las críticas no tardaron en llegar. Afortunadamente, estas críticas fueron hechas por personas de esas que les ofenden los hechos históricos y pretenden ocultar la verdad, que de hecho es muy propio de la Edad Media. Se acusó a Kingdom Come de ser un juego machista y sin diversidad racial en el siglo XV, por no incluir a personas de otras etnias. Sí, tal y como lo escuchas, hay gente a la que le encanta modificar la historia por simple victimismo. El estudio se mantuvo fiel a su narrativa y manejó la crítica como se debe, ignorando esas minorías. Entonces, en conclusión, si me lo preguntas, Kingdom Come Deliverance está piola. Narrativa con precisión histórica, personajes geniales, paisajes hermosos, giros argumentales, gráficos estupendos y jugabilidad adictiva me hacen evaluarlo con un 9. El juego no es perfecto, tiene aún glitches que reparar. El sistema de inteligencia artificial en los NPCs en momentos se siente tosco, al igual que la cabalgata. Los muros invisibles para bloquear caminos y los arbustos que en momentos da la impresión que están hechos de concreto. Aún así, estos aspectos son mínimos y no le restan a los gratificantes puntos que suman en esta ecuación casi perfecta. Si ya lo jugaste, házmelo saber en la caja de comentarios. Si el video te gustó, déjame un like y un comentario. Te mando un abrazo. Pasa un excelente día. Estás en Upgrade.